Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Les habla Carlos Andrés Gómez y el día de hoy continuaremos con la lectura del libro El Gran Movimiento Adventista, capítulo 2, parte 1, El plan de salvación expuesto. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Desde el tiempo en que Adán fue expulsado del jardín del Edén y del árbol de la vida, las palabras dirigidas a Satanás con respecto a la simiente de la mujer, ésta te herirá en la cabeza, ha dado esperanza de la derrota final del diablo, la victoria sobre sus astutas maquinaciones y una restauración al árbol de la vida. El esperado, la simiente prometida, llegó así a ser el deseado de todas las naciones. En la cita de Ageo parece que la venida de este deseado está conectada con el tiempo cuando Dios sacudirá tanto los cielos como la tierra. Pablo, al escribir a los hebreos, puso ese zarandeo en el futuro al decir, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Este lenguaje sobre el zarandeo todavía por venir parece ubicarlo en estrecha conexión con el establecimiento final del reino de Dios bajo Cristo, la simiente prometida, el deseado de todas las naciones. La restauración que ha de realizarse mediante Cristo puede ser vista claramente en estos últimos días por todos los que tienen la Biblia completa abierta delante de ellos. No era así con los antiguos. La palabra del Señor vino a ellos, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. La revelación que se les hizo del plan de salvación ocurrió según la senda del justo, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, llega a ser un asunto de mucho interés delinear brevemente la revelación gradual de tal plan al pueblo antiguo. La demora no fue revelada al principio. El Señor no les comunicó de inmediato la dilación de lo que esperaban. Su corazón se habría enfermado si se les revelaba el hecho de que pasarían centenares de años antes de alcanzar la consumación de la esperanza en la simiente prometida. De los hechos registrados inferimos que se les permitió pensar que el primer hijo nacido sería esa simiente, y que muy pronto, de algún modo, el Edén sería restaurado y otra vez tendrían acceso al árbol de la vida. Cuando nació Caín, Eva exclamó, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Algunos eruditos hebreos testifican que literalmente y plenamente traducido el texto dice, he recibido un hombre, el Señor. Esto es, aquí está la simiente que ha de efectuar esta obra divina de derrotar a Satanás. No hay registro de ninguna expresión similar de parte de Eva cuando nació Abel. Ella naturalmente supuso que el primogénito era el que había de cumplir la promesa. ¿Cómo habrán menguado sus esperanzas y aún desaparecido según se iba desarrollando el carácter de Caín? Y ella presenciaba su curso malvado que finalmente lo llevó a matar a su hermano. Antes que Abel fuera asesinado, deben haber recibido alguna luz y conocimiento respecto del sacrificio futuro que se haría en su favor, porque Abel, como se le enseñó divinamente, trajo su cordero como ofrenda, mientras Caín, a quien se le había enseñado lo mismo que a su hermano, trajo una ofrenda de los frutos de la tierra, y esto inspirado por el espíritu de ira y celos. La ofrenda de Abel fue más aceptable que la de Caín, porque fue hecha por fe, y de ella escribe Pablo, y muerto aún habla por ella.
¿Es Set la simiente? Después de la muerte de Abel nació Set y la esperanza revivió. Porque Dios, dijo Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. Más tarde, Set fue contado en la línea de descendientes de Adán. Caín, el verdadero primogénito, no fue contado en la genealogía. Muy probablemente Eva supuso que Set era ahora la simiente prometida. Del registro aparece que después del nacimiento de Set, los hombres comenzaron a llamarse por el nombre del Señor. Tal vez ellos lo hicieron suponiendo que Set sería el gobernante final, el Señor, y derribaría el dominio que Satanás había usurpado. La esperanza centrada en Noé. En el breve registro de los eventos desde el tiempo de Adán hasta el nacimiento de Noé, se da poco más que la genealogía de la raza. En el nacimiento de Noé surgió nuevamente la esperanza y el pueblo dijo, Este nos aliviará de nuestra obra y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. La palabra divina guarda silencio acerca de cómo o de qué forma ellos esperaban consuelo, pero abrigaban la esperanza de que la maldición sobre la tierra de alguna manera sería mitigada. El conocimiento de la maldad que existía en los días de Noé, cuando los hombres llenaron el mundo con tanto pecado y violencia que la raza tuvo que ser barrida de la tierra por medio del diluvio, y solo Noé y su familia escaparían de la destrucción, y el hecho de que él estaría advirtiendo al mundo de la destrucción inminente durante 120 años no les fueron revelados. Construcción de Babel. Después del diluvio, la gente recibió instrucción mediante Noé de volver a llenar la tierra, pero cuando comenzaron a multiplicarse rechazaron el plan del Señor de gobernarlos. Nimrod estableció el reino de Babel, más tarde llamado Babilonia, el primero de los gobiernos terrenales. Un poco más tarde, la gente comenzó a edificar la Torre de Babel, para hacerse un nombre para sí y para evitar ser dispersados, justo lo contrario de lo que Dios por medio de Noé les había enseñado. En lugar de esperar pacientemente que el Señor cumpliera sus propósitos, ellos tomaron el asunto en sus manos cuando Dios confundió su lenguaje y así fueron esparcidos. Abraham sería el heredero del mundo. Rastreando el breve registro hasta el décimo de los descendientes de Noé, tenemos el llamamiento de Abraham, a quien el Señor le dijo, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. A pesar de esta promesa a Abraham de que poseería la tierra, el Señor le aseguró que moriría. Pablo dice que él salió al lugar que había de recibir como herencia. Esta cuestión de cumplimiento de la promesa fue sin duda hecha clara a Abraham en visión de Dios, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En Romanos 4:13 se afirma que la promesa era que sería heredero del mundo, no en su condición presente, sino más tarde en conexión con la resurrección de los muertos. Desde el punto de vista humano, Abraham no podía ver cómo la simiente prometida podía ser su propia descendencia. Por lo tanto, sugirió llamar a Eliezer su mayordomo la simiente. El Señor le dijo, no así, pero será un hijo tuyo el que te heredará. Entonces el Señor comenzó a revelarle que la obra final de la simiente no había de tener un cumplimiento inmediato. Le dijo a Abraham, tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. La esposa de Abraham propuso un plan imprudente para apurar el cumplimiento de la promesa. Pero después que nació Isaac,
un verdadero hijo de Abraham y Sara, su legítima esposa, el Señor le dijo de Ismael y de su madre Agar, echa a esta sierva y a su hijo. En la prueba de la fe de Abraham, al ofrecer a Isaac sobre el altar, él aprendió una lección sobre el tema de la resurrección de los muertos. Se dice de él, pensando que Dios es poderoso para levantar a Isaac aún dentro de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga en este día. El día de mañana estaremos continuando con la lectura de El Gran Movimiento Adventista capítulo 2 en la sección La verdadera simiente. Bendiciones.